Nos encontramos en el Versalles, en el monumento a la Peña del Versalles. Nos encontramos en el restaurante El Versalles de la calle 8, uno de los sitios más politizados, de más cultura política que hay en Estados Unidos. Estoy entrevistando a Luis Conte Agüero, una figura célebre en la historia cubana de mucho tiempo. Y yo creo que la persona más indicada para esta pregunta que yo le voy a hacer es Luis Conte Agüero, porque nada le es ajeno por el largo historial que tiene. Terencio. Mi análisis es el siguiente: en el mes de abril, en este año, se cuadra la caja en Cuba con 4 patas de una mesa. La primera pata, el Vaticano. La segunda pata, la administración Obama. La tercera pata, Raúl Castro, que va a ser una perestroika tipo raulista. Y la cuarta pata es esta inmigración que hay de cubanos que irán en manadas para Cuba cuando le toquen la luz verde. Ya vemos que Saladriga está en Cuba. Dice que fue a coger un retiro espiritual. Vemos ahora que Jimmy Carter va a Cuba días antes de que se inicie el Congreso del Partido Comunista, que por cierto va a ser el 16 de abril, algo que nos llega al alma porque es el comienzo de Playa. Va de cómplice. Bueno, entonces, ¿qué usted opina de estas 4 patas de la mesa para arreglar el problema cubano y marchar hacia adelante con la gran tragedia de todo lo que ocurrió, que quede en el olvido? Permítame referirme a una quinta pata. Exacto. Que está involucrada en las 4 y se llama Luis Posada Carrillo. Ajá. Que está siendo juzgada en El Paso. Y yo espero que no se den malos pasos en El Paso, pero se están dando muy malos pasos, como financiando a los esbirros de Castro, a testigos, a psiquiatras, y eso lo paga el Estado americano en un lema que dice los Estados Unidos de América contra Luis Posada Carrillo, que es la forma con que se expresan jurídicamente en esos casos de estado especial. Y yo quiero decir y advertir que de ser condenados van a estar en guerra con nosotros. No, yo no digo una guerra de fusiles, pero una guerra política, moral, en la tribuna, en la iglesia, en las calles, con la denuncia total. Pero Luis Conte, y eso va a definir, fíjate bien, el caso Posada, que se va a decidir posiblemente en abril ahora, el final. El mes de abril. Por eso, va a decidir en gran parte la posición del exilio cubano con relación a todos los temas que tú has planteado. Porque si a un soldado de la patria que vistió el uniforme como subteniente de los Estados Unidos lo condenan para favorecer a la tiranía de Castro en una conducta cómplice, nosotros tenemos que declararle la guerra, por lo menos moral, al presidente Obama, al secretario de Justicia, a Hillary Clinton y a quien sea. Y yo creo que ese va a ser el determinante mayúsculo en los problemas mismos que tú me has presentado. Y no hay que esperar mucho, porque esa sentencia está al dictarse. Finalmente, ¿no cree usted que el globalismo ya está imponiendo una regla, una ley, un sello? En el mundo entero vemos lo que está pasando en el Middle East, algo increíble, algo que no soporta la lógica, sin embargo se está produciendo. ¿Usted no cree que también el globalismo está imponiendo su regla del juego en Cuba? Que Raúl Castro cree una perestroika y que diga vengan todos los cubanos menos la contrarrevolución. Mira, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso implica la caída de la tiranía, la caída del régimen. El globalismo es global porque se extiende, pero en zonas aisladas como la de Cuba, donde lo que se hace en una esquina no se sabe que se hace en la otra, y las voces que tenemos de allá son solo para que se escuchen en el exilio, no en la misma Cuba. Allí no ha llegado ese globalismo. Ese globalismo nosotros tenemos que llevarlo directamente los cubanos, nosotros, no como un eco de lo que ocurre en el Medio Oriente, etcétera. Porque no es que seamos impermeables a esa publicidad, pero es que en esos países, supuestamente menos adelantados que el nuestro, tenían celulares y todos los instrumentos de comunicación necesarios que en Cuba no hay. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer un trabajo ahora directo sobre Cuba para que Cuba se incorpore de una manera o de otra a ese movimiento global.
y tenemos que rechazar todo lo que sea un entendimiento con la tiranía. Nosotros queremos un porvenir sin peste comunista. Y la peste es Raúl, y la peste es Carter, y la peste será el propio presidente Obama. Para finalizar esta interesante pregunta, ¿cuántos dirigentes del exilio irán a La Habana este año a cuadrar la caja? Nadie que vaya... Ya empezó Saladriga. Escucha, nadie que vaya a La Habana es un dirigente del exilio. El señor Saladriga nunca había ido a Cuba. Así que Cuba no está en su corazón. ¿No irán otros más? Es que el que vaya allá no es líder. Es un liderato que se pierde automáticamente. Puede ser que se crea líder en el exilio, pero basta que rinda sus banderas para que pierda la imagen y la esencia, la fisiología y la filosofía. Muchas gracias, don Luis Conte Agüero, por su amabilidad. Gracias a ti. José Barona, Rocky número J. Quiero preguntarte una cosa. ¿Qué tú opinas? Ya el líder de Vigilia Mambisa dio su opinión. Quiero escucharte a ti sobre la ida de Carter introspectivamente a La Habana. Bueno, como bien tú decías hoy en Facebook, en tu portal, que dijiste de que iba a La Habana con una misión, la de sacar a Alan Gross, y aparte de eso, plantearle que los americanos, por la parte de ellos, el gobierno americano va a concederle los privilegios de que los americanos pueden, los turistas norteamericanos pueden ir a Cuba. O sea, él es más negocio. Es más negocio soltar a Alan Gross y no pedir el intercambio por los espías ¿tú me entiendes? Y adoptar nuevas medidas para que dejen viajar a los americanos a Cuba. Es una entrada de dinero permanente. Esto es un cuadre que hay de otros políticos que tú acabas de entrevistar hace un rato aquí. Son una pila de ratas y de cobardes que se van por la tangente. José Barona, una pregunta sobre la ida de Carter intempestivamente a La Habana en estos días. ¿No cree usted que el problema es para empezar unas negociaciones, una apertura seria con el régimen de La Habana después del Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril? Indiscutiblemente, y abundando en el tema, lo que tú dijiste o expresaste en tu portal del Facebook, de que la misión de Carter era gestionar de que la libertad de Alan Gross, pero a cambio de no que suelten a los espías aquí, sino que decirle a Castro que le suelte a Alan Gross y ellos le van a conferir el privilegio a los americanos de viajar a Cuba por la libre. O sea, para Cuba todo el mundo. Tú vas a ver el relajo que se va a formar aquí. ¿Y no crees que, por ejemplo, Carter puede negociar la devolución de Alan Gross y al mismo tiempo comprometerse a hacer gestiones para que los americanos puedan ir a Cuba de turista? Bueno, es el papel de Carter, y el papel de Raúl Castro es, después del Congreso del Partido Comunista, decir que va a ser una apertura, una perestroika, y que vayan para Cuba los cubanos, menos la contrarrevolución. Bueno, tú tienes razón, es posible que ellos estén tramando eso, pero hay una cosa que contar con una cosa que ellos no cuentan, que es que la mayoría de la Cámara está en manos de los republicanos y el Comité de Relaciones Exteriores está en manos de Iliana. Cualquier cosa, cualquier anteproyecto, cualquier propuesta de ley para levantarle la restricción a los americanos ir a Cuba no es fácil. ¿No crees que ayer Marco Rubio hizo unas declaraciones que se la tergiversaron en aquí una televisora, en un noticiero, donde dije Diego, de que está alertando los viajes indiscriminados que van a empezar a ir para Cuba por ferry, por avión, por donde quiera, y que eso nos dice que hay algo. Bueno, y que los cubanos se van a prestar, los inmigrantes cubanos se van a prestar a eso? Por supuesto que, mira, el biombo es el responsable de esto, porque el 80% del que vino en el biombo no tienen conciencia de la lucha ni de nada. Vienen a vivir aquí, a comer, ¿tú me entiendes? A trabajar y a mandarle dinero para allá. Le dicen los recogedores, como en las iglesias, que recogen dinero, que pasan el cepillo. Lo que vienen a hecho aquí no le interesa tres pitos, que haya habido un muerto, ni fusilado, a esa gente no le interesa nada. Por eso es que el gobierno americano, Castro sabe que esa gente van a ir cuando los americanos abran. ¿Qué tú crees de esta campaña de no viajar a Cuba por 5 meses? Eso es lo más correcto que tú puedes haber inventado. No más viajes a Cuba, pero es que no tienen conciencia, desgraciadamente. Están con el cuento de papaíto y mamaíta, es un cuento. Pero tú crees que en 5 meses puede afectar a alguien y no ir a Cuba. Sí, y sin embargo pueden dar una señal, una imagen de rebeldía, de no aceptar las cosas que le quieren poner. Y ni eso van a hacer. Esto es una prueba de lo que tú estás diciendo, de que hay un grupo que estamos en contra de esas cosas, de los viajes a Cuba.
Pero esto es un zafarrancho que van a hacer aquí. Va a ir a La Habana a ver a papaito y a mamadita, con el cuento de papaito y mamadita, ¿tú me entiendes? Porque si tiene la madre enferma yo le pago el pasaje.